Me gustaría, chicos, que me pusieran acá en el chat. ¿Qué es para ustedes un monolito? Eh, ya sé que acá en la presentación vemos qué es la definición del monolito, pero me gustaría que ustedes me dijeran, yo considero un monolito una aplicación como tal o una aplicación que hace X o Y. Platíquenme. Es una aplicación donde están todos los servicios, una aplicación que tiene todo su core centralizado. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra definición que encuentren? Tiene arquitectura de software donde todas las dependencias están interconectadas en un solo componente. Muy bien, perfecto. Un monolito es una aplicación donde toda la base de código está en un solo proceso del sistema en el mismo hardware. Perfecto. Muy bien, Juan Carlos, Chris, Fede, Max, muchas gracias por estas respuestas. Y sí, justo, todos tuvieron comentarios muy acertados. Los monolitos es una arquitectura de software en donde todas las dependencias están interconectadas dentro de un solo componente. Este tipo de arquitecturas básicamente nos permiten empaquetar y ejecutar nuestras aplicaciones dentro de un solo proceso. Básicamente significa que nuestro código, la base de datos y cualquier otra cosa vive en el mismo hardware, vive en un mismo paquete, etcétera. Aunque los monolitos son fáciles de desarrollar e históricamente hemos desarrollado y creado muchas aplicaciones basadas en esta arquitectura, que ojo, no la quiero satanizar porque no está mal desarrollar monolitos, pueden volverse complejos, ¿no? Cuando queremos agilizar, entregar mayor valor, crecer equipos de trabajo, escalar a medida de que la aplicación crece, etc. Algunas ventajas que encontramos con los monolitos, bueno, básicamente son muy simples de crear, son fáciles de desarrollar, son fáciles de probar, de mantener. Esto especialmente en aplicaciones que son pequeñas o de mediana envergadura. Sin embargo, cuando van creciendo, se vuelve más complejo darle toda esa serie de tareas requeridas en el desarrollo a una aplicación tan grande. Por otro lado, encontramos que son muy sencillos, entre comillas, de desplegar. Si bien tenemos un solo artefacto o una sola dependencia que ponemos en un servidor o que desplegamos a través de algún servicio, eh, bueno, los despliegues pequeños pueden ser sencillos, siempre que no haya conflictos entre funcionalidades, entre otros servicios, etc. Son muy fáciles de depurar. Tengo mis reservas, pero sí, al fin del día, cuando una aplicación coexiste, convive, utiliza el mismo entorno, es relativamente simple o sencillo poder testear, hacer toda esta batería de test de integración unitarios, smoke, etcétera, ya que todo el código está en un solo lugar. Y por otro lado, tiene menos requerimientos de escalabilidad. Al final del día, nosotros podemos crecer, seguramente en clase han escuchado acerca del crecimiento horizontal y vertical. Nosotros podemos crecer horizontal, verticalmente nuestras aplicaciones, simplemente incrementando el tamaño de la instancia o de la máquina virtual o del hardware donde esta aplicación está ejecutando. Eh, monolito. Básicamente, si lo vemos en la nube, se ve algo como esto. Podemos ver que es una arquitectura que se ve decente, bonita, ¿no? Se ve muy bien hecha. Y no está mal, insisto, los monolitos no los deberíamos satanizar, aunque eh, hay mucha idea detrás de ellos, de que son malos y que ya no debemos desarrollar. Yo estoy consciente que hay aplicaciones que requieren ser monolíticas por su budget, por las necesidades de negocio, porque son aplicaciones que realmente no van a tener mucho tráfico, que no hay que hacer sobre ingeniería, etc. Aquí, en este diagrama, voy a sacar por acá mi pero vemos una aplicación de multizona de disponibilidad, está en múltiples zonas de disponibilidad, en diferentes subnets, tenemos una subnet pública, perdón, un par de subnet públicas, un par de subnet privadas, un buen balanceador de carga para poder enviar el tráfico a una u otra, pero no deja de ser una aplicación que todo vive en el mismo lugar. En este caso, una máquina virtual, una instancia de Amazon S2, y si yo quisiera hacer un despliegue, un cambio, una actualización, voy a tener que impactar a esa instancia, ¿no? Y probablemente en mi proceso de despliegue, si no utilizo alguna estrategia de deployment que ayude a que la disponibilidad no se pierda, pues bueno, seguramente voy a tener algún problema de ese tipo. Hablando de los monolitos, típicamente lo vemos como de 2 capas o 3 capas, donde tenemos probablemente una capa pública, ¿no? Donde se exponga básicamente que será la aplicación o el frontend. Y atrás tenemos el backend, en donde vive a lo mejor la base de datos,
y el servicio, todo el core de nuestra aplicación. Si bien, insisto, no está mal, seguramente encontramos patrones como las arquitecturas basadas en microservicios que aportan mayor valor a ciertas, muchas diría yo, cargas de trabajo. Bien, ahora sí, hablamos de microservicios. Seguramente durante todo el bootcamp les han repetido qué son los microservicios, qué es un enfoque arquitectónico basado en el software compuesto por pequeñas piezas o servicios independientes que entre ellos se comunican a través de APIs o Application Programming Interface, que son cajas negras, ¿no? Muy bien definidas, en donde yo sé que le voy a mandar y sé que me va a responder, que probablemente entre equipos no sabemos qué está ocurriendo atrás, no sabemos ni siquiera en qué está corriendo, en qué está escrito, etcétera, ya que esas APIs para nosotros son los puntos de comunicación, la infraestructura, el hardware subyacente, el lenguaje, dependencias, etcétera, probablemente queden en un segundo plano y a lo mejor ni siquiera me importe, ya que yo simplemente estoy consumiendo esa API. Bajo este paradigma, los propietarios de cada uno de sus servicios son, o se busca, que sean equipos pequeños e independientes, que cada equipo pueda definir el lenguaje, el stack, la arquitectura, dónde va a correr, qué requerimientos tiene, etcétera. Y en una organización, vamos a decir grande o robusta, simplemente expone contratos o expone documentación en el cual le dice a todo el equipo, el resto de los integrantes, esto es lo que necesito que mandes y esto es lo que vas a obtener. Este es mi set de APIs, este es todo mi dominio y esas son las que podrías consumir. Si bien nos permiten tener mayor agilidad, ya que los equipos de manera independiente pueden estar entregando valor, haciendo cambios, entregando o reparando bugs, etcétera, vamos a ver definitivamente un tiempo de desarrollo acortado, ¿no? Los equipos cada vez van a poder estar entregando valor de manera más rápida y no van a depender de nadie más que de ellos. Puede haber 20 equipos de desarrollo de software trabajando en la organización y si ellos acaban en su parte de la aplicación o de su microservicio, tienen total libertad para poder agarrarlo, desplegarlo y ponerlo en producción. No depende de nadie más, ya que no está empaquetado, no depende de que alguien más tenga que completar un feature para poder entregarlo. Y una gran maravilla que seguramente les han platicado es la posibilidad de escalar de manera súper flexible o bajo demanda. Les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? En la organización una vez tuvimos un proyecto en el cual teníamos que renderizar PDFs. Me dirás, oye, renderizar PDFs seguramente es de las cosas más sencillas. Probablemente sí, ¿no? Sin embargo, requiere muchísimo poder computacional, requiere muchísima RAM, requiere seguramente librerías específicas para poder trabajar correctamente la renderización, bla, bla, bla. Entonces, la aplicación que en ese momento era monolítica requería vivir en un hardware muy potente, ya que al momento de que alguien le diera clic para generar el PDF de 700 páginas, debía tener la capacidad para poder escalar o más bien ejecutar toda esa renderización. Pero la mayor parte del día, seguramente 23 horas del día, la gente no estaba renderizando PDFs y no requerían tener una infraestructura tan grande solamente para esperar el momento que alguien dijera, necesito este documento. Esa aplicación, cuando se estranguló, digamos, de hecho es un patrón para cambiar o para migrar el monolito hacia microservicios, se logró que el servicio de renderizado de PDF viviera en una infraestructura efímera que solamente fuera invocada en el momento de ser requerida y uno, no debíamos tener el resto de la aplicación en una infraestructura subutilizada o con muchísimos recursos asignados sin realmente necesitarlos. Y de esa forma, si el servicio de PDF necesitaba crecer, necesitaba más recursos, necesitaba más infraestructura, podía escalar de manera totalmente independiente al resto de la aplicación que no consumía prácticamente nada de recursos. Esto se traduce en ahorro de costos, en una mayor disponibilidad, mayor flexibilidad, porque seguramente, ¿no? Y eso sí pasó, cuando alguien solicitaba un PDF, el CPU de esa instancia se iba al 100%, y si alguien más estaba dentro de la aplicación picándole a otras dependencias o features, pues a lo mejor la aplicación dejaba de responder o se alentaba.
¿no? Porque todo vivía dentro del mismo EC2, dentro de la misma instancia, y los recursos estaban siendo utilizados para un proceso, dejando o generando este cuello de botella con el resto. ¿Qué más encontramos de ventajas de microservicios? Cuando decís instancia, ¿te referís a una instancia de aplicación o a un servidor? Una instancia, me refiero a un servidor, ¿no? Que también puede ser una instancia de aplicación. En la nube hablamos de instancia a cualquier máquina virtual, ¿no? Ese es el término que acuñamos para referirnos a cualquier máquina virtual en el cual corre un sistema operativo y podemos utilizar esa máquina a nuestra consideración como requiramos, ¿no? Es totalmente configurable por nosotros. Imagínate que es una máquina virtual, una máquina que podrías tener acá, pero en otro lado, siendo administrada por un proveedor de nube. ¿Qué más encontramos como ventaja de los microservicios? Bueno, no, definitivamente la implementación es mucho más sencilla. Como les decía, si no tenemos que depender de un equipo que termine un feature para poder generar un entregable, o como decimos en DevOps, un artefacto listo para poner en producción, yo puedo terminar mi feature, mandarlo a un proceso de integración y despliegue continuo y no depender de nadie más. A un tema que entra mucho en debate, sobre todo en equipos más grandes, en equipos donde hay una serie de políticas de escritura de código, stack, etcétera, pero que es posible, es la libertad tecnológica. ¿Qué es esto? Básicamente que los equipos responsables de esos microservicios tengan total apertura a trabajar con el stack que requieran, con las herramientas que requieran, con el lenguaje que requieran, el tipo de infraestructura e incluso el tipo de procesador que requieran, ya que no dependen de todo el stack, ¿no? Antes teníamos que decir, oye, mi aplicación está escrita, ¿qué será? En PHP. Entonces, todo el resto del equipo tenía que empezar a escribir, tenía que escribir las características de mi aplicación en ese mismo lenguaje, porque era el stack que se estaba utilizando. Hoy, si yo quiero hacer un microservicio, vamos a decir, del dominio de pagos, si lo quiero escribir en Go, y el servicio de usuarios que lo está escribiendo otro equipo, lo quiere escribir en Python, es totalmente posible, porque al final del día son cajas negras para nosotros como integradores, ya que simplemente mando peticiones a través de una API y obtengo una respuesta. E incluso podría no obtener una respuesta, simplemente mandar ese evento o esa solicitud. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, código reutilizable, ¿no? Nosotros podríamos tener microservicios un poquito más agnósticos, que en lugar de tener ese mismo código, vamos a decir, por ejemplo, el de renderizar PDFs para facturas y otro para renderizar informes y otro para renderizar X o Y, pues podría utilizar ese mismo servicio simplemente mandándole qué es lo que quiero que renderice y aprovechar esos recursos. Pablo por acá nos dice, quizás podría aprovechar Lambda para renderizar los PDFs. Sí, en efecto, en su momento cuando rehicimos esa feature de la aplicación, se utilizó Chrome Headless, se utilizó Lambda para poder renderizarlos bajo demanda. Sin embargo, se optó por una solución después y seguramente platicaremos un poco más adelante de ello, basada en containers, basado en Fargate, que sigue siendo serverless, pero tiene capacidades de mayor tiempo de ejecución, contrario a Lambda, que tiene un tiempo de ejecución limitado. Y por temas costo-beneficio, era más económico en su momento ejecutarlo con contenedores en ECS que con Lambda. Bien, eso como arquitectos lo tienen que tener muy presente el tema de podemos tener una solución que cumpla, a lo mejor parcial o totalmente, pero no solamente es un tema de que técnicamente cumpla, sino costo, eficiencia, el famoso trade-off que como arquitectos tenemos que ir trabajando. Bien, los microservicios realmente no es una estrategia completamente nueva, ¿no? En la ingeniería de software. Más bien es una combinación, yo lo veo como una combinación de varios factores o conceptos bien consolidados dentro de la industria y que han sido probados, ¿no? Hablamos del desarrollo de software ágil, ¿no? Uno de los, dentro de los principios de la agilidad se habla bueno, no básicamente habla de microservicios, pero sí habla de procesos más pequeños, de iteraciones sobre software funcional sobre burocracia. Por el otro lado, arquitecturas orientadas a servicios, todas básicamente, diseños que priorizan el uso de APIs, y por último, uno de los habilitadores, yo diría, de toda una cultura DevOps, que es el proceso de integración y despliegue continuo.
¿Cómo se ve una aplicación basada en microservicios? Se ve muy similar a eso. Realmente, como podemos ver, son, diría yo, arquitecturas más limpias, arquitecturas más orientadas a la funcionalidad, arquitecturas en donde vemos diferentes servicios que se encargan de hacer monitoreo, proxies, ejecución, eventos, manejo de eventos, login, etcétera. Esta pequeña gráfica vemos una arquitectura donde tenemos un API Gateway, que básicamente es el punto de entrada, en donde yo puedo tener una serie de paths, una serie de rutas en el cual, dependiendo de la ruta, dependiendo del verbo, esto, si hablamos de una API REST, puedo redirigir ese tráfico al microservicio correspondiente o al dominio correspondiente o al balanceador correspondiente, dependiendo de específicamente la arquitectura. En este caso, vemos que tenemos tres diferentes dominios, producto, basket y order, y cada uno de ellos tiene un lambda, que atrás tiene un DynamoDB, que algunos de ellos generan eventos que ni siquiera están conectados, no simplemente generan eventos y otros consumers los toman, otros generan colas de mensajes, etc. ¿no? Ahorita voy a entrar en materia y voy a profundizar en esos términos y en este tipo de servicios. Pero básicamente vemos una arquitectura totalmente desacoplada. Vemos una arquitectura en la cual tenemos una serie de servicios o microservicios, ¿no? Muy específicos. Cada microservicio hace una función muy clara, muy específica, con un scope muy delimitado. Probablemente, esto no es regla, pero probablemente tengan su propia base de datos, no mantengan su propia integridad. Sin embargo, esto, insisto, no es regla. Mucha gente me ha dicho, es que microservicio, ¿cómo coordino la información? Porque tengo que utilizar una base de datos diferente por cada microservicio. Eso no es una regla. Y bien, ¿no? También vamos a empezar a escuchar o ver arquitecturas orientadas a eventos, que si bien las arquitecturas orientadas a eventos definitivamente requieren microservicios, no tiene que ir, no forzosamente, porque vamos a trabajar con microservicios, vamos a tener que trabajar con arquitecturas orientadas a eventos. Son habilitadores, ¿no? Una de ellas. Rápidamente, mayores diferencias, ¿no? Desde el diseño, ¿no? En donde tenemos un código único, una base única de código, y en las arquitecturas de microservicios encontramos componentes totalmente independientes, con funcionalidades autónomas, con exposición de comunicación a través de APIs. En el tema de desarrollo, si bien cuando trabajamos en monolito se requiere menos planificación, a la vez que va creciendo va a requerir mayor complejidad para poder mantener. En cambio, cuando creamos arquitecturas basadas en microservicios, pues yo tengo una idea, tengo una funcionalidad, un scope muy definido, puedo rápidamente empezar a escribir esa funcionalidad, ya que se hace más fácil administrar y mantener con el tiempo. Respecto a la implementación, hay una clara diferencia. Cuando implementamos monolito, tenemos que implementar todo el artefacto una sola vez. Así sea que cambiaron el color de un botón, ¿no? Tengo que desplegar todo mi componente, mi artefacto a la vez. Y por el otro lado, cuando trabajamos con microservicios, cada componente es una entidad de software independiente totalmente. No requiere que tengamos ciertas validaciones entre otros componentes. Ahora bien, hay una serie de retos que vamos a encontrar más adelante que vamos a ir trabajando. Por otro lado, la depuración. Aquí es un tema, el tema de tracing es súper importante tener en cuenta que dentro de una arquitectura monolítica podemos hacer el seguimiento dentro del mismo código y seguramente vamos a encontrar el bug. Cuando estamos trabajando con arquitecturas basadas en microservicios y a lo mejor orientadas a eventos, se vuelve un dolor de cabeza al inicio, pero les quiero mostrar algunas herramientas que seguramente van a ser útiles para ustedes, ya que si se dan cuenta, se van a estar levantando e invocando diferentes servicios y no va a haber una traza en específico que pueda seguir, al menos que tengamos servicios de monitoreo y mapas de servicios para poder identificar. Respecto a la modificación, pequeños cambios se pueden introducir dentro de las arquitecturas, por más pequeños que sean, pueden ser, los riesgos son mayores ya que afectan todo el código base. Y cuando trabajamos con microservicios, si yo hago un cambio, probablemente incluso que despliegue un código no funcional, no va a afectar a toda mi aplicación. Voy a afectar a ese microservicio en específico. ¿Y en qué se traduce esto? Que probablemente tenga un
outage parcial o una caída parcial o una falta de disponibilidad parcial, pero no estoy afectando toda mi aplicación, como podría ocurrir con el monolito, que si yo introduzco un error, probablemente tire toda la aplicación. Respecto al escalado, definitivamente vamos a ganar la habilidad de poder escalar de manera totalmente independiente. Como decía, el renderizado de PDFs lo puedo hacer en un servicio que incluso tenga GPU, ¿no? Y por el otro lado, para el resto de la aplicación, que es súper sencilla, no tiene ninguna complejidad técnica, pues pueda trabajar en infraestructura mucho más pequeña. Por último, es más barato, definitivamente, desarrollar un monolito, sí, pero a la larga, esos tipos de costos ocultos como la reingeniería, refactor, el mantenimiento, el soporte, se vuelve realmente un tema. Y por el otro lado, con las arquitecturas basadas en microservicios, sí es costoso al inicio, sobre todo por la curva de aprendizaje, cuando hay desarrolladores que vienen históricamente de trabajar con monolito, cuando tienes que considerar infraestructura, cuando tienes que considerar el diseño de esa propia infraestructura, dominios, etcétera, pues bueno, sí es un costo inicial alto, diría yo, pero es un ahorro a largo plazo cuando logramos el mantenimiento y la adaptabilidad con un equipo robusto. Hay una idea que yo diría errónea respecto a los microservicios. Y hay mucha gente que piensa que los microservicios es igual a serverless. Y no precisamente es así, no es una realidad. Definamos rápidamente qué es serverless. Es un tipo de cómputo en la nube en el cual hay una inexistencia del aprovisionamiento y administración de infraestructura. Es decir, no es que no existan servidores, sino no eres tú el responsable de ese mantenimiento, aprovisionamiento, hardware subyacente, etcétera. Por lo general, hay un ajuste de escala automático. Tú no tienes que escalar dependiendo del tráfico, los requerimientos, ¿no? Eso es tarea totalmente del proveedor de nube. Los modelos de facturación, por lo general, es pago por uso. Aquí definí pago por valor porque hay algunos, entre comillas, de ese pago por uso. Y por lo general tenemos una disponibilidad y tolerancia a errores integrada, ¿no? Eso quiere decir estos principios serverless, o lo que se definiría como serverless, nos permiten ya de manera automática tener multi-AZ, es decir, zonas de disponibilidad, alta redundancia, networking, enhanced networking, básicamente mejorado, etc. Si bien serverless no es lo mismo que los servicios, es mucho más fácil deshacerse de esos servidores y es una gran manera de eliminar esa complejidad operativa de tener que instalar en un EC2, en una instancia que será Docker y correr mis containers o instalar el motor de Kubernetes y crear pods y correr Kubernetes dentro de esas instancias. Yo sugiero que si vamos a trabajar con microservicios y vamos a trabajar sobre la nube, porque igual podríamos correr incluso microservicios on-premises, busquemos eliminar esa carga operativa que no agrega valor, porque definitivamente hoy el proveedor que quieras, Azure, GCP, AWS, IBM, Alibaba Cloud, el que sea, te ofrece servicios administrados o servicios serverless que pueden agregar valor, que son muy económicos y que a la larga pueden generar muchísimo más rendimiento o, sí, rendimiento que el que tú tengas que administrar y aprovisionar. Bien, por otro lado, hablemos de APIs. Todos los microservicios por diseño requieren APIs para poder interactuar, ¿no? Como vimos, APIs es el acrónimo de Application Programming Interface o interfaz de programación. Y básicamente son esos puntos de entrada para comunicarse con nuestras aplicaciones, ¿no? Por lo general, vemos las APIs igual a RESTful, ¿no? Un JSON, un body en un JSON que mandamos a una URL, que le mandamos un verbo, que puede ser, ¿qué será? Un post o un patch o un update o un get, un delete, lo que sea, a una ruta, mandamos el body, obtenemos un JSON de respuesta. Sí, se ve muy bien y funcionan muy bien las APIs RESTful. Sin embargo, no es el único medio para invocar un servicio. Dentro de la nube vamos a empezar a ver que hay otros tipos de triggers o disparadores.
Y quiero que veamos esta gráfica. En ella vemos bueno, de entrada, una aplicación que está consumiendo algunos servicios AWS en este caso, aplicaciones externas que van a empezar a invocar, etcétera. Y vemos otra serie de servicios internos, a lo mejor dentro de nuestra cuenta o organización, como IoT, AppSync, SQS, SNS, CloudWatch, Step Functions, etcétera. Todos ellos, en realidad, se vuelven una API o un mecanismo de disparo o de integración de nuestros servicios. Sobre todo cuando hablamos de arquitecturas orientadas a eventos, yo puedo tener una API Gateway que funcione con REST, que hable con una función Lambda, ¿no? Un microservicio en Lambda, y después ese Lambda mande un mensaje a una cola de mensajes, puede ser SQS, o que mande un mensaje a un Simple Notification Service, o que escriba en DynamoDB y ese DynamoDB triggeree a través de streams ejecución de otras cosas, y que ni siquiera fue el propio usuario que mandó la solicitud, sino que fue un orquestado de diferentes solicitudes que llevó a la ejecución de ese microservicio. Entonces, teniendo en consideración esto, no veamos a los microservicios únicamente invocables a través de APIs REST o RC o APIs con un estándar, sino veamos que existe toda una suite detrás. Y ojo, aquí hablé de servicios específicos de AWS porque es básicamente de los que hablo y trabajo todos los días, pero eso no quiere decir que ese tipo de servicios no existan en Azure o no existan en GCP. Dicho esto, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar acerca del despliegue en la nube. Cuando nosotros hablamos de desplegar o entregar valor o dar o entregar un artefacto en algún servicio que nos permita exponerlo públicamente o de manera privada, la recomendación sí o sí es que pase a través de un proceso. Veo que tenemos un mensaje por acá, Santiago. ¿Cuándo se recomienda usar serverless aparte de tener la ventaja de no administrar el servidor? Yo te diría realmente que en un 90% de los casos, serverless sería una opción ideal. A menos que tengas, ¿qué será? Una aplicación, de hecho, al final de mi presentación tengo un chiste de eso. Una aplicación que consuman 5 usuarios, ¿no? Porque es una aplicación interna, es una aplicación de la organización que simplemente nos ayuda a hacer un CRUD de la base de datos para generar reportes, ¿no? Un ejemplo muy vago. En ese caso, no hagas sobreingeniería, móntalo en un S2, móntalo en una instancia virtual con el proveedor de nube que quieras y va a funcionar. Pero si hablamos de aplicaciones productivas, aplicaciones que agreguen valor al negocio, que generen valor y no solamente valor sino también valor económico, ¿no? Que tengan un revenue. Lo ideal es que dejemos de administrar servidores y nos enfoquemos realmente en crear tecnología y no solamente, y no en crear y además administrar esa infraestructura. Les voy a contar un caso personal. Yo trabajé mucho tiempo en una organización que es proveedor del gobierno en México. Básicamente, el gobierno, al conocer su falta de capacidad operativa y su falta de capacidad técnica, lo que hacía es contratar a terceros que actuaban en nombre del gobierno, en este caso del Servicio de Administración Tributaria, impuestos y todo esto, para que pudieran hacer esta tecnología y ponerla a disposición de todos los ciudadanos. Cuando yo llegué a esa empresa, teníamos data centers, teníamos hardware en data centers en dos diferentes centros de datos, monolitos totalmente. Lo primero que hicimos para reducir costos, porque ese hardware que estaba ahí ya estaba próximo al fin de vida, lo que hicimos fue tomar esas aplicaciones monolíticas y migrarlas al funcionaron muy bien, ¿no? No te voy a decir que dejaron de funcionar porque hicimos exactamente lo que estaba corriendo, ¿no? El mismo entorno y las mismas características que estaban corriendo on-prem, las pusimos en la nube. Sin embargo, seguía siendo caro porque estábamos pagando por mucha infraestructura, necesitábamos atender muchísimas peticiones, muchísimas solicitudes de usuarios, muchísimas ejecuciones de nuestra aplicación y lo que propusimos e hicimos en su momento fue reescribir
Ojo, no estoy diciendo que eso lo tienes que hacer hoy, pero sí, lo que hicimos fue reescribir totalmente la aplicación para ser cloud native, para ser totalmente serverless y poder aprovechar los servicios nativos de nube como el Lambda, Step Functions, SQS, S3, DynamoDB, etc. Obviamente estás hablando de una aplicación que consumían millones de mexicanos, millones de solicitudes diarias, millones de ejecuciones, y al reescribirla logramos dejarnos de preocupar por la infraestructura que siempre se caía a fin de mes, no soportaba la cantidad de solicitudes o que en una quincena un montón de gente empezaba a utilizar la aplicación y no lograba escalar correctamente. Entonces dejamos de pensar en cómo mantener esa infraestructura y empezamos a preocuparnos en agregar cada vez mayor valor al delegar toda esa carga administrativa a un proveedor, en este caso a AWS, con Lambda, para ser totalmente serverless. Y no solamente fue un tema de una inversión a corto plazo de reescribir el código, pero tuvimos un retorno de inversión de ello súper rápido, ya que dejamos de pagar muchísimos dólares en infraestructura y empezamos a pagar por consumo. Si yo tenía 1 millón de solicitudes diarias, yo pagaba centavos de dólar por ese millón de solicitudes. Si tenía billones de solicitudes, pues a la par crecía mi facturación. Y no tenía que tener un mega servidor o un mega clúster de servidores esperando tanta demanda para poder atender a mis usuarios. Muchas veces que ocurría, pues teníamos una subutilización de recursos, ya que tenía que escalar o tenía que estar preparado para esas millones de solicitudes al mismo tiempo. Yo en ese sentido, definitivamente a cualquier organización, empresa que desarrolle una aplicación, usuario final, un software as a service, etcétera, definitivamente me iría a crear soluciones serverless que pensar en, además de crear tecnología, en manejar o administrar infraestructura. Eficiencia versus eficacia, como comenta Facundo. En la historia de Contas fueron migrando esas secciones de código que usaban servicios instalados con funciones que proveyeran de recursos a demanda. Pregunto para confirmar si entendí bien. En realidad, en ese momento hicimos una migración que hoy no te recomendaría, pero lo que hicimos fue literalmente dedicar 1 año y medio a desarrollar literalmente de cero la aplicación y hasta que estuviera lista, ponerla en producción. Literalmente hacer un cutover de la aplicación monolítica y empezar a consumir la aplicación serverless, basada en microservicios, obviamente. No te recomendaría que sea ese el approach. Hay muchas estrategias como el Strangle pattern o el patrón de estrangulamiento, en el cual poco a poco vas literalmente estrangulando a tu aplicación monolítica para ir quitando pedazos o quitando piezas y convertirlas en microservicios que empiecen a operar dentro de tu monolito, ¿no? Incluso bajo esos patrones a veces hay duplicidad en las funcionalidades, duplicidad en información, pero es una estrategia a mediano plazo para poder lograr una migración exitosa y una correcta ejecución, testeo, etc. Bien, vamos a continuar. Como les decía, cuando hablamos de despliegue en la nube, no podemos, bueno, podemos, pero no debemos, desplegar manualmente. Seguramente hemos visto dentro de las diferentes clases que la integración y el despliegue continuo es una de las mejores prácticas que podemos adoptar, no solamente al trabajar en nube, incluso al trabajar on-prem. ¿Qué es la integración y despliegue continuo? Básicamente, la integración es el proceso o la práctica de fusionar las copias de trabajo del desarrollador en una línea principal, en una rama, y además probarla. Y por el otro lado, encontramos dos definiciones. Y aquí es importante poder diferenciar una de otra, simplemente para saber qué es lo que realmente estamos haciendo. Cuando hablamos de CD, puede ser Continuous Deployment o Continuous Delivery, entrega o implementación continua. Cuando hablamos de entrega, o Continuous Delivery, básicamente es un enfoque en el cual se produce el código, se mergean ramas, se integra ese software, se testea ese software y tiene que haber una aprobación o un proceso manual para poder ponerlo en producción. Por el otro lado, cuando hablamos de Continuous Deployment o implementación continua, básicamente es llevar allá la entrega continua un paso adelante, que es ni siquiera tener
que pasar un proceso de aprobación manual, sino que cada vez que el software se vaya al repositorio, se esté entregando en producción. Obviamente, para llegar a ese punto, hay toda una madurez a la que debe llegar el equipo de trabajo, la organización, para poder tener súper testeada la aplicación, aplicar testing automático, escribir código basado en, por ejemplo, test-driven development, ¿no? Tener código de alta calidad, que todo el código que llega al repositorio sea código productivo o calidad productiva. ¿Cómo se ve esto? En un diagrama, básicamente, este es nuestro ciclo de vida del desarrollo de software. Tenemos la integración, Continuous Integration, en el cual mandamos código al repositorio, GitHub, GitLab, CodeCommit, lo que sea. Construimos y testeamos. Y si aquí paráramos el proceso, estaríamos hablando solo de CI, Continuous Integration. Yo le puedo notificar al equipo, y esto va más enfocado en cultura de trabajo DevOps, pero lo comento. Yo en este punto podría notificar al equipo, oye, tu integración fue exitosa o no, tuviste errores en el código, hay esta serie de dependencias inseguras, etc. Y por otro lado, cuando hacemos la entrega o el despliegue, la única diferencia que podemos observar es esta aprobación, este check manual de cuándo vamos a integrar, va a haber una ventana de mantenimiento o se tendrá que hacer controlado, etc. He tenido muchos debates con gente que me dice, oye, yo prefiero tener que pasar un proceso manual de aprobación, aunque el código esté súper testeado, porque somos una organización súper regulada, etc. Y está bien, lo entiendo. Sin embargo, podemos ver organizaciones súper maduras, ¿no? Hablemos de un Meta, hablemos de un Amazon, en el cual envían valor o cambios a sus repositorios productivos más de 500 veces al día. Imagínense tener que estar entregando 500 despliegues a la vez durante el día bajo aprobaciones manuales. Sería imposible. No tendrían agilidad para ser tan rápidos o entregar valor tan rápido. Por ello, podemos optar por estar entregando de manera totalmente automática. Claro, para llegar a ese punto, insisto, tenemos que tener una gran madurez organizacional, formas de trabajo, testing, pero súper bien configurado, etc. Cuando vamos a integrar, cuando vamos a hacer todo este proceso de integración y despliegue continuo o entrega continua, hay una serie de servicios públicos, open source, licenciados, etcétera, que podemos utilizar. Lo importante y lo que siempre me gusta compartir en este proceso no es qué servicio utilizas, sino que sepas realmente qué se hace en cada paso, cuál es el valor detrás de cada proceso. Yo podría tomar un Jenkins, hacer un pipeline y entregar software y decirte que estoy haciendo buenas prácticas, pero a lo mejor ni siquiera estoy comprendiendo qué está pasando detrás, por qué estoy haciendo esto. Voy a hablar de algunos servicios de AWS, sin embargo, esto no es exclusivo, o sea, voy a hablar de los que vamos a usar en la demo, pero insisto, lo importante no es que sepas exactamente cuál es a profundidad cómo funciona Code Build o cómo funciona Azure DevOps o cómo funciona Google Resource Manager, etc. Lo importante es que sepas el valor detrás de cada proceso y entiendas el por qué se está haciendo. En AWS encontramos servicios como CodeCommit, básicamente repositorios de código fuente, en GitHub, por ejemplo. CodeBuild, que nos ayuda a integrar o compilar código, que nos ayuda a crear artefactos y testear artefactos. Encontramos CodeDeploy, básicamente para poder implementar artefactos en entornos de desarrollo, de staging, productivos. CodePipeline, básicamente para administrar el flujo de control de extremo a extremo, punto a punto, desde que se envía repositorio del código hasta que está puesto en producción. Puede ser aprobaciones manuales, totalmente automático, pruebas de calidad, etcétera. Y por último, en este caso, voy a hablar de CloudFormation, que es una muy buena práctica, probablemente no específica de microservicios, pero sí una muy buena práctica en una cultura DevOps. CloudFormation básicamente nos permite crear infraestructura como código. En lugar de que nosotros tengamos que entrar a la consola, dar clic a un botón, crear un proceso, etcétera, al escribir código una sola vez, puedo replicarlo muchas veces dentro de mi entorno. Oye, David, pero yo no soy amante de AWS, es más, odio AWS, no quiero saber nada de AWS. Muy bien, pues esto no es exclusivo. No estoy hablando de tecnologías exclusivas en la cual solamente puedas trabajar con ellas, ¿no? Insisto, aquí lo importante es que sepas el proceso detrás, no qué herramienta.
Y en Azure encontramos, por ejemplo, el símil de Code Commit, que puede ser GitHub, el de Code Build, que puede ser GitHub Actions o Azure Pipelines, Code Deploy y Code Pipeline lo podemos sustituir con Azure DevOps, CloudFormation con Azure Resource Manager o, qué mejor, Terraform y ser agnóstico de nube. ¿Y sabes qué? A mí me encanta GCP. Bueno, entonces de GCP podemos hablar de Google Cloud Deploy, de Cloud Build, de Cloud Deployment Manager, etcétera. Bajo esta premisa, insisto, no tenemos que hacernos, además para pruebas SAS y DAS, muy bien, Pablo, justo, SAS, pruebas estáticas, DAS, pruebas dinámicas de software. Yo agregaría SCA, Software Composition Analysis, para específicas de testing de seguridad. Software Composition Analysis nos permite analizar las dependencias y todo el árbol de dependencias de nuestro software. Y aquí súper importante, yo soy amante de la seguridad, entonces voy a hacer hincapié. Cuando escribimos código, más del 70% de nuestro código base, de lo que sea, ya sea un microservicio o el monolito más grande, es software open source, software libre, ¿no? Librerías que tomo de GitHub, librerías que instalo a través de Yarn, a través de pip, a través de la que sea, ¿no? El servicio de gestión de dependencias, y es open source. Software Composition Analysis, SCA. Software Composition. Ay, ahorita lo googleo. Exactamente Composition Analysis, SCA. Bien, y si no testeamos, si solo testeamos nuestro código fuente, que cuando hacemos SAS, ¿no? Testeamos nuestro código fuente de manera estática, no podemos saber qué está ocurriendo en ese 70% de software libre, que ha habido muchas, varias, vulnerabilidades dentro de la cadena del software libre o del open source que pueden afectar nuestro software, y si no lo testeamos, pues bueno, no estamos haciendo el ciclo completo. Bien, ya que vimos qué herramientas podemos utilizar, hay un punto importante que me gustaría compartir. ¿Dónde pueden correr nuestros microservicios o dónde los podemos desplegar? Bueno, históricamente, y voy a hablar de servicios de AWS, insisto, pero siempre vamos a tener el servicio en Azure, en GCP, en IBM, lo que sea. Vamos a poder tener servicios similares, o por qué no decirlo idénticos. En este caso, la capa de cómputo, podríamos hablar de ECS, ¿no? Elastic Kubernetes, perdón, Container Service, básicamente para correr contenedores Docker, que, insisto, un microservicio no forzosamente tiene que estar en un container, ¿no? Es buena práctica, sí, pero no forzosamente tiene. Y por otro lado, podemos hablar de Kubernetes, ¿no? Con Elastic Kubernetes Service. Mi favorito, por supuesto, como amante de serverless, Lambda, como capa de cómputo efímera para poder ejecutar funciones como servicios. Y eso es algo que vamos a ver un poco más adelante en una siguiente clase. Todo el poder que hay detrás del FAST. ¿Y por qué no? ¿No? Yo sí quisiera agregar incluso a Elastic Compute Cloud o EC2. No necesitamos correr servicios serverless o utilizar servicios totalmente administrados para correr nuestros microservicios. Podríamos correrlos, insisto, hasta on-prem, y eso no haría que no fueran microservicios. Un poquito reforzando la idea de que no todo lo que es microservicio es igual a serverless. Registros de imágenes, porque no solamente es ejecutar código, sino también necesitamos toda esa suite por ejemplo, para containers, ¿no? Guardar el registro o tener el registro de imágenes. Vamos a hablar de Amazon ECR o de Docker Hub, ¿no? Por ejemplo, también no solamente escribir código, enviar código y guardar código, sino también necesitamos que nuestra aplicación tenga persistencia de datos. Podemos hablar de bases de datos serverless como DynamoDB, como Aurora. Podemos hablar de servicios administrados de caché como Elastic Cache, servicios de Object Storage como S3. Y también, cuando hablamos de microservicios, no podemos dejar al lado el orquestado y la coreografía de esos servicios. Muchos hablamos de arquitecturas orientadas a eventos, o simplemente que cuando caiga un objeto en un S3, detone una ejecución o detone un lambda. O cuando haya un cambio de DynamoDB, detone otro lambda. No, aquí una arquitectura real, EDA o Event Driven Architecture, requiere mucho más de ello, requiere utilizar orquestadores, servicios de coreografía, como puede ser Step Functions, ¿no? Básicamente para crear máquinas de estado,
o Amazon EventBridge para crear buses de eventos y a través de eventos totalmente desacoplados poder ejecutar diferentes acciones, o los típicos colas de mensajes o notificaciones que puede ser SQS o SNS. Y bueno, definitivamente hay más, como digamos lo más famoso. ¿Y por qué no? También centrarnos en los nuevos retos de monitoreo. Podemos encontrar servicios como CloudWatch para ver logs directamente, logs de todos nuestros microservicios de manera sencilla en la nube, X-Ray para poder crear mapas de servicios, CloudTrail para poder ver todas las peticiones a las APIs de nuestro proveedor de nube. ¿Y por qué digo que nuevos retos? Porque es muy probable que una aplicación grande basada en microservicios, si no la controlamos, llegue a ser esto. Esto es un mapa de servicios, una aplicación real, que se ve sobrecargada, ¿no? Y que no se puede analizar al 100% en un mapa de servicio qué está ocurriendo, si detrás de ello hay errores, si detrás de ello hay ejecuciones erróneas, etcétera. Lo ideal es que lleguemos a tener mapas como este, ¿no? En donde encontramos perfectamente cuál es el microservicio que se invocó, cuál es el que llamó a cuál, cuánto tiempo de ejecución están teniendo, si hay algún error, alguna tasa de respuestas erróneas al usuario final, la criticidad de los warnings, etcétera, ¿no? Esto, definitivamente, cuando trabajamos en una arquitectura de microservicios orientada a eventos, IO, vamos a poder ganar esa total confianza de que nuestra aplicación realmente está funcionando como se espera. Cuando hablamos de un monolito, pues es muy sencillo poder tener errores dentro del servidor y correlacionarlos, pero al ser totalmente desacoplados, que incluso no están en la misma cuenta o que incluso ni siquiera están en la misma región, pues bueno, se vuelve tortuoso e incluso difícil de poder debuguear un. ¿Eso es Dynatrace? No, este no es Dynatrace, es otra herramienta. Dynatrace es una muy buena de observabilidad y monitoreo. Está Datadog, Dynatrace. Esta no recuerdo cómo se llama. La verdad es que la tomé de una captura de pantalla. Pero hay bastantes, ¿no? X-Ray es una herramienta que te permite hacer cosas similares dentro de AWS. Sin embargo, y honestamente, creo que Datadog y Dynatrace son los campeones de la observabilidad. Son servicios caros, ¿no? Es una realidad. Observabilidad, la ingesta, la correlación son servicios caros, pero creo que vale la pena y es como la seguridad, ¿no? No hay seguridad cara. Al final del día no es un gasto, es una inversión. Y bueno, creo que al final del día, si no puedes ofrecer un gran servicio, ofrecer un gran SLA, gran disponibilidad, de nada te sirve ofrecer un servicio y cobrar por él porque tus clientes no van a estar contentos y van a terminar contigo. Entiendo que el mapa de servicio así de disperso dificulta su entendimiento y mantenimiento. Por eso no llegó a ese nivel por cómo escala un negocio. O sea, si te refieres al anterior, que es este, definitivamente hay un tema de mala planeación, hay un tema de falta de observabilidad, falta de logs correctos, ¿no? Porque simplemente veo cómo están interconectados, pero no puedo identificar si hay algún error, si hay una tasa de errores, no monitoreo logs, etcétera. Simplemente estoy viendo la correlación. Cuando hay una incorrecta planeación o falta de visibilidad, es decir, falta de implementación de herramientas de visibilidad, se llega a eso, simplemente correlacionas, pero no sabes qué está ocurriendo, no puedes trazar una petición en específico. Definitivamente tiene que ver por un tema de cómo escala el negocio, pero si el negocio escala y tú no evolucionas tus herramientas o no evolucionas tu arquitectura, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Amazon Detective es lo mejor para visualizaciones y para encontrar root case mejor. Amazon Detective en realidad te ayuda a identificar causas raíz más enfocado en temas de seguridad. Puertos abiertos, no sé, de repente una instancia que fue tomada porque estaba mal configurada y te puede dar DNS, logs del DNS, logs de invocaciones, correlaciona data con el API de AWS y te puede decir cuál fue el mecanismo de escalamiento, etcétera, pero no precisamente para observar
comportamiento de tu aplicación o de cómo está operando el sistema. El mapa está así porque las herramientas de monitoreo no están bien planificadas. Más bien, no hay una herramienta no hay una herramienta correctamente implementada y dos, no solamente es que pongas Datadog o Dynatrace o lo que quieras para observar, sino los logs que generen tus aplicaciones, literalmente la forma en la que correlacionas los outputs de logs que tienes, la correlación que le puedes dar, no está correctamente diseñada. Así queda, lo pregunto porque nunca lo vi y estoy asociando cada punto que muestra como si fuera. Sí, literal, o sea, cada punto que ves es un microservicio. Y o sea, y si te das cuenta, hay microservicios, en este caso están ofuscados los nombres de microservicios, pero si te das cuenta, no hay una trazabilidad correcta o bien lograda, perdón, de cómo se ve algo así. Al final del día es un ejemplo, ¿no? No quiero decir que todas las aplicaciones mal diseñadas las vas a ver así. Es más, hay aplicaciones que ni siquiera lo vas a ver. Pero lo ideal es que tu aplicación esté correctamente observada y no solamente, insisto, es poner herramientas. Es hacer que los logs de tu herramienta empuje, sea, no es la palabra correcta, valioso para poder generar la correlación e identificar y entender qué es lo que está ocurriendo. Bien, pues bueno, vamos a pasar a nuestra demo. Esta demo que vamos a hacer, se las voy a compartir también por si ustedes la quieren hacer en casa. Y lo que vamos a ver ahora es una consola de Cloud9. Cloud9 es un IDE de AWS. No sé, eso sí, si otros proveedores de nube tengan algo similar, pero en AWS tenemos un IDE, ¿no? Que básicamente despliegas una instancia en la nube y tienes todo un entorno de trabajo para poder trabajar básicamente en cualquier lado. Bien, vamos a correr este workshop. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este workshop? Déjenme ver si tengo por acá una imagen. Bueno, lo que vamos a hacer en este workshop es crear todo un proceso de integración y despliegue continuo, básicamente un pipeline, en el cual tengamos una fuente única de verdad, que es nuestro repositorio de código, y tengamos entornos de staging y de producción, en el cual vamos a ver que desde un cambio que yo mande al repositorio, podamos pasar al proceso de construcción, es decir, en este caso es un container, es una imagen de un contenedor Docker. Vamos a poder construirla, enviarla a ECR, Elastic Container Registry, y después, con una serie de instrucciones totalmente automatizadas, hacer que se ponga en producción o se ponga en un entorno ese microservicio. Este ejemplo que vamos a ver lo podemos replicar con cualquier aplicación y va a ser exactamente el mismo comportamiento. No importa, en este caso mi aplicación es súper sencilla, es un Hello World basado en un contenedor, pero lo importante no es qué aplicación estoy desplegando, sino el proceso que estoy llevando para que esa aplicación, desde el código fuente, sin compilar o sin construir la imagen de Docker, pueda pasar todo el proceso de manera automática hasta ser puesto en producción. El workshop que voy a correr, igual se los voy a poner a disposición, van a poder ejecutarlos si quieran en casa, y insisto, no ni siquiera necesitarían un entorno de AWS, lo podrían correr en su entorno local sin necesidad de Cloud9, solamente utilizar SS y SR. Lo primero que estoy haciendo es instalar una serie de dependencias, JQ y GetText, que voy a utilizar más adelante. Voy a setear unas variables en mi bash profile. Y ahora, con el uso de una IP específica, una IP local específica que me da AWS, 69.254, voy a obtener una información de mi instancia. En este caso, le solicité que me dé el account ID, la arquitectura, dónde está corriendo, tipo de máquina, etc. Como ingenieros DevOps, ¿no? El hecho de automatizar toda esta serie de instrucciones que voy a hacer o que estamos haciendo y en lugar de correrlo manualmente, lo corra una sola vez y quede totalmente automatizado, pues al final del día es lo más valioso que podemos entregar, ¿no? Es ese valor de la entrega de la integración continua que un ingeniero de DevOps o DevSecOps puede traer a la mesa.
Estoy seteando algunas variables de entorno, llamando, por ejemplo, con getIdentity. Lo que obtengo es mi usuario, mi user ID, mi ARN, etcétera. Guardo la variable de la conda ID. Voy a desactivar un par de configuraciones y confirmamos. Mi configuración de AWS ya está correcta. Región, Unius One, es la misma que saqué por acá antes. Perfecto. Digo, ahorita nada más estoy preparando el ambiente, confirmando que está todo correctamente. Ya tengo un código acá, ya lo había descargado previamente. Muy bien. Environment. Bien. Voy a correr un par de stacks en CloudFormation. Como les platiqué hace unos minutos, CloudFormation es un servicio de infraestructura como código. En lugar de que yo me meta ahorita a la consola y cree cada recurso manualmente, voy a crear al menos mi base fundacional inicial con el uso de CloudFormation. Va a tardar unos minutitos y vamos a revisar rápidamente eh, el template. Está... No. La 1. Actions. Vamos a buscar esta. Es Cluster. Ups. Este es mi template de CloudFormation, ¿no? Como podemos ver, básicamente eso es un YAML y estoy definiendo cada recurso que necesito. Este tab en Resources, estoy definiendo cada recurso que necesito que se cree para mi aplicación completa. Voy a crear todo el tema de red, una VPC, un par de subnets. Voy a crear, ¿qué más tenemos por acá? Un Internet Gateway. Básicamente, todos los componentes que requiere inicialmente mi aplicación. Y si yo lo tuviera que hacer manualmente uno por uno, tardaría, ¿qué será? Por muy rápido, unos 10 minutos. Y otro problema que enfrento cuando lo hago manualmente es la posibilidad de errores. Yo como humano, como capa 8, soy el más propenso a equivocarme en lo que sea. Entonces, si yo como ingeniero DevOps, en lugar de ser gerente de infraestructura y manualmente crear la infraestructura, empiezo a escribir templates como esto, que puede ser en Terraform, que puede ser en CloudFormation, que puede ser en Pulumi, que puede ser en CDK, que puede ser en SAM. Hay muchas opciones para escribir infraestructura como código. Voy a poder correr esto, dejarlo correr y sé perfectamente que cada vez que lo ejecute se va a crear la misma infraestructura totalmente igual. No voy a tener ningún problema, todo va a ser totalmente idéntico. Y esto me va a dar la posibilidad de que si mañana necesito no solamente crear una cuenta o dos, voy a poder crear la misma infraestructura en 20, en 100, en 1000 cuentas, sin necesidad de hacerlo pues manualmente, con posibilidad de errores y tardando, ¿no? Bien, vamos a ver CloudFormation, porque va a tardar. CloudFormation. Son nuestras pilas. Sí, ahí está. Staging Cluster y Prod Cluster. Ahorita está creándose. La infraestructura como código definitivamente es una necesidad al momento de no solamente desplegar microservicios, de desplegar cualquier recurso en la nube. Si bien lo podríamos estar haciendo mal, insisto, esta es la forma correcta o buena práctica de hacer las cosas. Bien, vamos a dejar correr nuestro par de pilas de CloudFormation unos minutos. Y mientras tanto, por ejemplo, ¿qué estás definiendo como infra? ¿Solo un server con recursos mínimos? Estoy definiendo... No, en realidad estoy definiendo... Vamos a ver. Parámetros, mapping, resources. Una VPC. 1, 2, 3, 4 subnets. Un Internet Gateway. Un par de rutas. Una Elastic IP. Un NAT Gateway. Más rutas, un clúster de ECS, de Elastic Container Service. Dentro de ese clúster, no, fuera de ese clúster, un security group, una regla de ingress de security group, un grupo autoescalado,
una configuración de despliegue, un instance profile, un rol de allá. Vaya, yo creo que tardaríamos más de 10 minutos. Otro rol. Se están definiendo bastantes recursos de una sola vez, que sea que, insisto, yo lo tuviera que hacer a mano. Luego tengo acá por acá unos outputs, el cluster, el rol de autoescalado, el ID de la VPC, la subnet, etc. Bien, vamos a dejarlo correr. Ah, mira, ya acabó. Perfecto, fue más rápido de lo que pensaba. Y acá podemos ver, por ejemplo, en el clúster de staging, todos los eventos que ocurrieron, todos los recursos que se crearon y los outputs, básicamente las salidas, que son esos valores que yo podría utilizar en un momento para alguna carga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá tengo la URL del el load balancer, del balanceador de carga, que va a ser el que exponga a mi pequeña aplicación en unos minutos. Muy bien, vamos a continuar entonces con el workshop. Ya por acá terminó nuestro despliegue. Se dan cuenta, lo puedo haber corrido en la consola, ¿no? Incluso el template lo puedo haber cargado en la consola y que se ejecutara, pero a través de la CLI, que esto básicamente cualquier nube funciona igual, pude desplegar esos recursos. Recuerden que en la nube, todos los recursos que creamos, no los creamos realmente a través de la consola. La consola simplemente es una UI que llama a la API, que realmente es el plano de control de toda la nube. Bien, ya se crearon nuestros stacks. Vamos a empezar. Voy a pasar. No, me voy a saltar este porque está muy básico. Vamos a este. No, por acá tengo la imagen. Se las voy a poner. Esto es lo que vamos a terminar creando. Un pequeño pipeline en donde tengamos un repositorio de código, que aquí voy a usar Code Commit, que básicamente es un servicio basado en Git, así que voy a utilizar los mismos comandos que en GitHub, en GitLab, en cualquier servicio basado en Git, básicamente. Y yo como desarrollador voy a poder enviar código a ese repositorio y voy a tener todo un pipeline que vaya ejecutando las acciones. En este caso, como lo que estoy haciendo es compilar o crear la imagen de un contenedor Docker, el proceso de construcción, el build, va a tener un output que lo va a poder poner en iniciar. Ese output es la imagen básicamente del container, lo va a poder colocar en iniciar y posteriormente ese pipeline le va a decir a mi clúster de contenedores, oye clúster, hay una nueva versión, actualízate, ¿no? Y va a lograr actualizar esa versión en el servicio. Así que regresando por acá, vamos a crear un repositorio. Lo que estoy haciendo con esta consola básicamente es crear una variable que se llama image repo URI, que con el uso de CloudFormation, no, miento, que a través de CloudFormation, de un stack que se llama prod y staging cluster ya desplegado, voy a traerme la variable que está aquí, justo en las salidas, en el output. Así que ya le guardé la variable. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a verificar que el repo se haya creado. Sí, en este caso, nuestro repositorio de imágenes o registro de imágenes, en este caso nuestro contenedor Docker, ya está creado. Vamos a confirmar si eso es cierto. Vamos a buscar ECR. Y sí, tenemos por acá nuestro repositorio o registro de imagen, se llama Hello Server, creado ahorita a las 6:19, hace un minuto. Muy bien. Eh, Vamos a crear nuestro repositorio de Code Commit con el uso de el CLI, AWS Code Commit, Create Repository. Le mandamos el nombre al repositorio. Como query, le mandamos repository metadata clone URL HTTP y nos da la URL como output en nuestra consola. Vamos a verificar si realmente se creó. Code Commit.
Obviamente, si ustedes utilizan, por ejemplo, Docker Hub, ya tienen una cuenta y utilizan GitHub, ya tienen el repositorio, esta serie de pasos no la tendrían que estar haciendo. Por acá tenemos ya nuestro repositorio que fue creado hace un momento. Hello Server es un repositorio, insisto, Git, en donde van a poder enviar todo el código que estén, con el que estén trabajando. Por acá yo ya descargué de otro repositorio ciertos trozos de código. Y en estas librerías, en estos directorios tengo ya mi aplicación que voy a compilar. Vamos a ver, ls, rm, rf. Voy a eliminar esta carpeta porque había corrido el demo antes para verificar que funcionara. Entonces, ahí está. Listo. Ahora sí, hice un git clone de la URL que me había dado. Que ven, acá está la URL de mi code commit y lo guardé en el folder Hello Server. ls, acá está Hello Server. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a meternos a ese folder, a Hello, está, a Hello Server y hacemos un git remote -v, vemos las URLs. Perfecto, confirmamos que está bien. Ahora voy a popular ese repositorio. Obviamente imagínense que ustedes ya escribieron el código, ya mandaron código al repo, ya popularon ese repo. Lo que hice fue copiar de un directorio que tenía por acá todo lo que está dentro del directorio hacia Hello Server, mi Dockerfile, mi package.json, mi server.js. Vamos a ver Dockerfile. Mi aplicación es súper sencilla, realmente de un repositorio donde tengo Node, un registro de imágenes de ECR. Obtengo Node, determino el directorio de trabajo, copio los archivos package, lo que sea, .json al directorio, corro run npm install para instalar las dependencias de Node, copio todo, expongo el puerto 80 e inicio mi servidor server.js con Node. Es un container súper sencillo, no tiene nada de magia. Cualquier container yo creo que sería más complejo que esto. Pero bueno, es una aplicación dummy, simplemente es un Hello World que me va a regresar. Bien, vamos a nuestro repositorio, copiarle. Sí, ls, hello server. Nuestro Dockerfile. Perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me equivoqué. Ay, corre el mismo. Qué tonto. Ahí está. Ahora sí. Me había equivocado, había copiado el mismo comando. Les quiero explicar este comando. Este comando lo que está haciendo es copiar un archivo que ya tenía en mi directorio hacia esta carpeta, a este repositorio que es el build spec. Como ingenieros DevOps, lo que nosotros hacemos es escribir instrucciones. No estamos creando en cada construcción esa serie de instrucciones manualmente, sino que lo escribimos una vez y lo dejamos en el repositorio. En este caso, lo que traje es el build spec. Vamos a verlo. Build spec. El build spec es una serie de pasos que mi aplicación va a seguir para poder lograr construir y testear el componente. En este caso, tengo una serie de pasos que realizo en la integración o en la construcción, como loguearme a Amazon ECR. Aquí podría loguearme, por ejemplo, a Docker Hub. Definir una serie de variables, obtener la contraseña del repositorio, construir mi imagen de Docker y luego empujarla hacia ECR, ¿no? Básicamente eso es todo lo que hago. Creo un output o un archivo de salida de configuración que es el imagedefinitions.json y listo. Esta serie de instrucciones, yo como ingeniero de DevOps la puedo escribir una sola vez y que cada vez que se corre el pipeline se va a ejecutar esta serie de instrucciones sin necesidad de que yo lo haga. Vamos a revisar, ya cambiamos las URLs, perfecto. Y ahora está corriendo sobre una distro Linux, ¿no? Esto sí, está corriendo en realidad sobre Amazon Linux AMI, Amazon Linux AMI 2.
Básicamente es un distro basado en Red Hat que mantiene AWS. Obviamente, esta serie de instrucciones yo las podría customizar, ¿no? Si voy a correr sobre Ubuntu, estas instrucciones probablemente no me... Bueno, estas sí, son súper genéricas. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un apt-get o o instalar una dependencia, dependiendo sobre el distro o la versión que esté ejecutando, voy a tener que setear las instrucciones, ¿no? Esto digamos que es una receta que dependiendo de donde esté ejecutando, se va a ejecutar automáticamente, pero si por ejemplo le doy instrucciones de Ubuntu para Amazon Linux, que es Red Hat, me va a dar un error definitivamente. Bien, ya que hicimos las modificaciones, vamos a comitear. ¿Y eso lo definiste en el primer archivo de definición de infra o lo dije por defecto? Ahora, no hemos llegado a ese punto, ahora te voy a mostrar en dónde lo definimos. De hecho, lo que creamos fue la base, ¿no? La VPC, todos los temas de red, etcétera, el clúster, pero como parte de este workshop, pues vamos a ver cómo crear el pipeline en la consola para que sea más visual, y ahí vamos a seleccionar la distro en donde va a correr esto. Muy bien. ¿Qué pasó por acá? Lo que hice fue enviar cambios a mi repositorio. Básicamente agregué todos los archivos, que no tenía nada. Vamos a ver ahora nuestro repositorio de código. Y en el repo ahora tengo una serie más bien mi aplicación, mi microservicio. Mi microservicio que se va a construir, ¿no? Que va a construir este Dockerfile, en donde tengo mis dependencias en package.json. Y ¿qué más? En mi server.js, mi aplicación que se expone. Una aplicación súper sencilla que básicamente me responde el nombre de la persona que pongas en la URL. Muy bien. Bueno, ya está el código enviado. Ahora vamos a continuar por acá. Ahora vamos a crear un grupo de logs en CloudWatch Logs. Esto básicamente para que mi task o mi clúster de contenedores tenga un lugar específico donde escribir los logs. Esto se vuelve súper importante eh, al momento de desplegar nuestras aplicaciones porque, a ver, a lo mejor si lo hacemos desde ¿qué será? Dentro del monolito podemos ver los logs de la propia instancia y van a estar los logs de toda la aplicación. Pero si yo lo quiero hacer con diferentes microservicios, requiero un lugar centralizado donde van a caer para poder después correlacionarlos. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? El task definition, super, ya se modificó. Eso escalaría según la demanda del club server en más instancias. Por eso los balancer exactamente, Pablo. Ahora que estemos configurando el clúster ya con la aplicación, con la imagen de Docker construida, vamos a ver cuál es el mínimo de instancias que requiere, cuáles son las métricas que va a necesitar para escalar o decrecer de tamaño, etcétera. Ahorita estamos configurando, digamos, el entorno. Ya tenemos nuestro task definition. Vamos a registrarlo. Muy bien. Vamos a entrar a SS. Y un task definition, y esto específicamente en AWS, básicamente es una definición de cómo debe correr un grupo de contenedores. ¿Qué otros orquestadores de contenedores existen? Bueno, no los más famosos, sino el que más, Kubernetes. Y por el otro lado, Docker Swarm también, que es una forma de poder desplegar un grupo de contenedores de una sola invocación y comunicarlos entre ellos. Ya tenemos por acá nuestra definición. Se acaba de crear, justo. Tenemos la URL donde está donde se va a colocar nuestra imagen, el tema de puertos, mapeo de puertos, los logs, como vimos, lo va a poner en el log group que creamos ahorita. Bien. Network More Bridge, status active, perfecto. Parece que todo bien. Listo.
ya vamos avanzando en nuestro entorno. Ahora vamos a crear nuestro par de servicios. Si nos vamos ahora al clúster, vamos a ver que no hay ningún servicio. Prod y staging, servicio cero. No hay ninguna tarea en ejecución. ¿Qué es un servicio? Un contenedor o un grupo de contenedores desplegados dentro de la infraestructura. Vamos a desplegar. Le dijimos a AWS, oye, quiero un par de servicios. Se van a empezar a crear. Target group, perfecto. Perfecto. Bien. Ahora tenemos que crear las rutas para mi balanceo de carga. ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a crear la especificación de servicio. Perfecto. Hello server. Decided count to. Maximum percent. Excelente. Bien. En esta solicitud, lo que yo le dije al clúster es, asígnale el balanceador de carga que se creó previamente, asigna un número deseado de contenedores corriendo al mismo tiempo en 2 a este clúster, el clúster staging, el nombre del servicio del Hello Server. Cuando despliegues, esto no es explícito, eso se los explico. Hay una estrategia de despliegue que se llama Blue-Green. Básicamente, lo que hacemos con Blue-Green es desplegar, tenemos mi versión 1 corriendo, ¿no? Y cuando voy a desplegar una nueva versión, lo que hago es crear el doble de infraestructura, implementar la versión 2 y luego hacer un cambio de enrutado para que empiece a recibir el tráfico de la versión 2. De tal forma que yo puedo testear si la versión 2 empieza a fallar o no está correctamente desplegada o hay alguna inconsistencia, puedo hacer un rollback rápido y mandar el tráfico de nuevo a la versión 1. ¿Cómo logro eso? Cuando tenemos un máximo porcentaje del doble de lo que necesitamos, en este caso de 200%. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ya está el clúster. Todavía no tenemos las tareas. Vamos a esperar. Ahora sí. Vamos a crear un servicio. Task definition is inactive. ¿Qué me pasó por acá? Vamos a revisar. Desventajas de haberlo corrido antes. Algo rompimos. Una error ocurrió cuando se llamó create service. Task definition is active. Vamos a ver nuestras tareas. Pues está active. Vamos a revisar. Cat staging service. Service name hello server. Service name hello server. Task definition. Ok. Task definition 1 ya no existe. Como yo lo corrí previamente, esa definición se eliminó. Así que vamos a tener que modificarlo. Staging, vamos a hacer un cat. No, un nano. Staging service. Y vamos a ponerle 3. ¿Por qué 3? No es arbitrario. Si yo entro a definiciones de tareas, voy a ver que la última versión es Hello Server 3. Así que, pues bueno, esa voy a tomar ahora. Mi workshop es straightforward, así que si lo ejecutas una vez a funcionar y al momento de eliminar las cosas, pues te va a volver a poner como si fuera la primera vez. Así que, como dice Fede, cosas que pasan. Vamos a volver a correrlo. Y ahora sí, ya funcionó. ¿Por qué? Porque cambié el task definition a lo que realmente está vigente. Vamos a revisar por acá. Clusters. Ahora sí. Nuestro cluster de staging lo que está haciendo ahorita es desplegar 2 contenedores. ¿Por qué 2? Porque yo le dije que el mínimo deseado era 2. Aunque vemos un solo servicio, va a tener 2 diferentes containers ejecutándose y balanceándose. Ahorita va a fallar el despliegue de mis containers. ¿Por qué? Porque no he construido la imagen. La imagen, si yo entro al repo de imágenes, al registry, vamos a ver que existe la imagen, pero que no hay, existe el repositorio, pero no hay ninguna imagen. ¿Cómo se va a construir esa imagen? Se va a construir automáticamente cuando configure el pipeline que ejecute esas tareas. Así que
Vamos a continuar con nuestro workshop. Ahora sí, vamos a crear otro log group. Ahora para nuestro proyecto de code build. Creo que ya tengo el rol. Vamos a revisar. Vamos a probarlo. Estoy casi seguro que ya está creado, pero bien, ya se tachó. Muy bien. No, no se creó porque aquí daba. No era un nombre estático, cambiaba el nombre, entonces lo identifico como uno nuevo. Muy bien. Ahora sí, vamos a crear el pipeline, que esta es la parte más importante porque es la que le va a dar vida a todo el proceso. Voy a entrar a Code Pipeline. Y aquí voy a crear una nueva canalización, algo realmente sencillo. Una canalización va a tener, en este caso va a tener los 3 pasos mínimos. Bueno, no son mínimos, podría ser 2. ¿Qué va a ocurrir? Voy a hacer checkout del código de manera automática de algún repositorio, en este caso el repo que creamos. Voy a tomar el código, voy a leer ese build spec, que recuerden que tenía una serie de instrucciones súper sencillas para construir mi imagen de Docker. La voy a poner en mi ECR y después voy a pedirle al clúster de containers que actualice su versión. Así que vamos a ponerle por acá. Hello world pipeline, bla, 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 nuevo rol de servicio. ¿Traduce pipeline como canalización? Sí. Una traducción aún más fea es tubería, ¿no? Sí, yo también me sorprendí como lo dijeron la primera vez. Canalización es una palabra aceptada cuando hablamos de pipelines, ¿no? Hablamos de procesos, de orquestado de procesos. Históricamente vas a escuchar que la gente dice el pipe, ¿no? Aunque esté en español. Yo no sé por qué en mi consola hoy se le dio la gana de aparecer en español, pero bueno, básicamente es lo que es la traducción correcta y aceptada. New service, bien. Configuración avanzada, no le vamos a mover nada. Vamos a darle siguiente. Y ahora, este pipeline o esta canalización, esta tubería, ¿de dónde va? Líneas en forma de pipa, diría yo. ¿De dónde va a tomar el código? Lo va a tomar del repositorio que creamos previamente. Que si recuerdan, el código está está por acá, está en code commit. Insisto, aquí estoy usando code commit, pero ustedes podrían literalmente traerse GitHub, GitLab, lo que sea, ¿no? De hecho, aquí lo van a encontrar, literalmente GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Entonces voy a seleccionar code commit y voy a seleccionar el repositorio donde está mi código, la rama, ¿no? Aquí empezamos a ver el poder de esta canalización. Yo podría tener un pipeline para la rama de testing, para la rama de producción únicamente, para la rama de cada desarrollador incluso, y cada proceso se daría de manera independiente. Vamos a seleccionar la rama, perfecto. Ahora vamos a seleccionar la compilación o el proceso de construcción. En este caso, yo no he creado el proceso de construcción. Bueno, sí, ya lo creé, pero lo voy a eliminar porque quiero mostrarles. Code build. Quiero mostrarles todo el proceso. Vamos a eliminarlo. Insisto, yo lo creé manualmente hace un ratito para probar que todo funcionara correctamente, entonces no vamos a usar ese. Vamos a crear el proyecto, nos va a abrir esta ventanita y aquí vamos a darle Hello World Build. Configuración adicional. No, no le vamos a poner nada. Creo que no están viendo esta pantallita porque solo estoy transmitiendo una parte. Entonces, esta.
Acá está. Aquí vamos a darle algunos datos del proceso de construcción. El modelo que va a ser bajo demanda, la imagen va a ser una imagen administrada por CodeBuild. Ahora, yo estoy usando una imagen administrada o creada, mantenida por CodeBuild, porque no estoy usando nada especial, ¿no? Estoy usando un Node súper sencillo, pero imagínense que ustedes necesitan un entorno súper específico para construir. No sé, están construyendo COBOL, literal, necesitan un entorno súper específico con dependencias y versiones específicas. Bueno, ustedes podrían construir una imagen de Docker con esas dependencias y utilizarla como su entorno de construcción. Ahora, aquí, Fede, es donde me preguntabas. Aquí yo voy a seleccionar qué sistema operativo es el que quiero utilizar para mi proceso de construcción. Podría ser Amazon Linux, Ubuntu o Windows. Al final del día, para la construcción, digamos que podemos conservar ciertos ecosistemas totalmente independientes, aunque esté construyendo una imagen de Docker que tenga ciertas definiciones o necesidades. Recuerden que cuando construyo está totalmente aislado del sistema operativo host o padre, ¿no? Donde se está corriendo. El tiempo de ejecución estándar, no hay más. Tenemos varias versiones de las imágenes administradas por AWS. En este momento voy a utilizar la más nueva. Podría utilizar GPU si quisiera. Y quiero que, como seleccione GPU, solo por curiosidad, quiero que vean el tamaño de máquinas que podría utilizar para construir una aplicación. 255 GB de memoria RAM, 32 virtual CPU con GPU mejorada. Esto me debe costar, pues, una fortuna, porque la ventaja de la nube es que economía de escala, súper barato, pero me va a costar un par de dólares. Y en este caso, pues no voy a usar GPU, voy a construir con una máquina pequeña, será 3 GB de memoria y 2 virtual CPU. ¿Qué más tenemos por acá? El rol de servicio, creo que aquí sí voy a tener que seleccionar el rol de servicio, déjame usar. Cloud9 Code Build Role. Y es en 17.694. Perfecto. ¿Qué más? Este rol, ¿por qué seleccioné este rol y no le dije que creara un rol? Porque ya lo creó mi template de CloudFormation, ¿no? Voy a seleccionar el privilegiado para poder habilitar altos privilegios en la instancia y poder construir imagen Docker. Esto no es requerido en todos los procesos de construcción. En este caso, como voy a construir Docker, sí lo requiero, pero en la gran mayoría de los procesos no es necesario. El resto creo que lo voy a dejar todo idéntico y en lugar de que yo le dé esos comandos de compilación o esos comandos de construcción como vimos hace unos minutos aquí, yo le voy a decir que no, quiero que tomes el archivo buildspec que está en el repositorio. Eso le da la ventaja a los desarrolladores de cambiar de manera ágil a través de un cambio simple en el repositorio de código los procesos de construcción. El CloudWatch Logs, vamos a ver. Ya había creado uno, que es este. Y ya quedó. Continuar hacia Pipeline. Como ya creé mi proyecto de construcción, ya lo tengo disponible. Ya no necesito más datos. Ahora sí, vamos a seleccionar un proveedor de implementación. En este caso, quiero que mi código, una vez construido y entregado a iniciar, se entregue a ECS. Vamos a seleccionar ECS. El nombre del cluster es staging. Nombre de servicio Hello Server. Mi definición. Tengo que copiar el nombre. ¿Dónde está el nombre? Bien, tal cual. Ya preparé mi proceso de integración y despliegue continuo. Una configuración.
Para confirmar, acá estás definiendo el job de buildeo del pipeline en AWS cuyo resultado es una imagen de Docker que termina en ECS, ¿no? Sí, al 95% de la frase. Lo que estoy definiendo es todo el proceso de integración y display, es decir, todo el pipeline. El proceso de build está solamente en code build, o a lo mejor que es el que construimos recientemente. Pero lo que estoy ahorita terminando o creando es la canalización total. Vamos a crear. Perfecto. Ya está empezando a ejecutarse mi pipeline. Y este pipeline, por cada vez que yo empuje código al repositorio, se va a ejecutar. Vamos a ver si jala, vamos a ver si se ejecuta correctamente. Vamos a esperar unos segundos. Ya está en el proceso de construcción. Está actualmente aprovisionando una infraestructura efímera para poder correr el proceso de construcción. Puede tardar unos 10, 15, 20 segundos, un minuto. Una gran ventaja de esto es que yo no necesito una infraestructura 24/7 esperando una instrucción de construcción. Por ejemplo, si yo utilizo Jenkins, necesito que la infraestructura donde corre Jenkins esté prendida 24/7 para que en el momento que yo haga la solicitud, ese servidor sea capaz de, dentro de Jenkins, hacer checkout del código y empezar a construir, correr todo el pipeline. En este caso estoy usando la ventaja de la nube con infraestructura totalmente efímera. Se levanta cuando lo necesito, se ejecuta y cuando termino se elimina. Entonces el resultado final es un contenedor Docker con la aplicación Node.js Server ya corriendo, ¿no? Es correcto. Esa aplicación, esa imagen de Docker, se va a crear, se va a colocar en el clúster de ECS, perdón, y se va a convertir en un contenedor disponible para nosotros. Y hago esa diferencia porque una imagen es el código ya compilado, diría yo, pero se vuelve contenedor hasta que se ejecuta. El contenedor llega a ser efímero, la imagen no. Ya está en el proceso de build, vamos a ver los logs. Esto también, como ingenieros DevOps, es súper importante poder ver qué está ocurriendo, en qué momento, poder tener signos de ello. Bueno, aquí si leemos rápidamente el log, lo que hizo fue iniciar, ejecutó algunas instrucciones como hacer el login a ECR, escribió algunas variables, obtuvo la contraseña, se logró loguear a ECR, empezó a construir la imagen, corrió el comando de Docker build, construyó la imagen, obtuvo la imagen de ECR, la imagen de Node.js, perdón, la imagen de Node, la imagen base, la descargó, hizo la serie de instrucciones que necesitábamos, setear el directorio, copiar la información, correr npm, instalar 64 paquetes. Y como es npm, seguramente 347 gigabytes de dependencias. ¿Qué más hizo? Copió todos los archivos, la tagueó y luego la subió a ECR. Súper. Esto sin necesidad de que nosotros hagamos absolutamente nada. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ECR. Vamos a buscar ECR. Ya tardó. A ver, vamos a ver. Favoritos. No, listo recientemente. Sí. Ok, en teoría, dentro de ECR debe estar la imagen construida dentro de mi pipeline. Así que vamos a revisar si eso es cierto. Justo, acá tenemos nuestra primera imagen, la versión latest, publicado a las 6:50, hace 2 minutos. Y vamos a ver qué más está haciendo nuestro pipeline. Pasó a la fase de deploy y de manera totalmente
automática, le dijo a ECR, oye ECR, hay una nueva versión de nuestra imagen, actualízala, y ahora sí, ya hay dos destinos con estado correcto. Vamos a ver las tareas que se están ejecutando. 2 tareas correctamente ejecutándose, es decir, 2 containers, hace 2 minutos. Muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a validar que realmente está ejecutándose eso. Así que vamos de nuevo por acá. Si vemos nuestro pipeline ya acabó, ¿no? Y eso totalmente desacoplado, desatendido. Si yo ahorita hago un cambio en el código, se va a volver a construir y se va a volver a entregar. De hecho, ahorita lo vamos a hacer. Así que vamos a testear nuestra aplicación. Vamos a correr este comando que nos va a dar la URL del Application Load Balancer de staging. Y mira, si nos responde Hi there, Bob. Vamos a cambiarle el nombre. Cur David. Hi there, David. Y cur, que será código facilito. Hi there, código facilito. Bien, súper. Nuestro microservicio está funcionando perfecto, ¿va? Vamos a cambiarlo para ver si en estos 6 minutos que nos quedan es capaz nuestra pipeline de hacer un cambio. Vamos a entrar aquí. Vamos a cambiar server.js, vamos a ponerle nano server para modificarlo. Y en donde dice hi there, vamos a cambiarlo a hola. Hola. Muy bien, muy bien, listo. Ahora ya cambiamos el texto de nuestro server, super ejemplo, súper básico. Vamos a mandar ese código al repositorio. Y ojo, yo lo único que hice ahorita fue mandar el código al repositorio, hacer un push al repo. Nuestro pipeline, en cuestión de segundos, te va a ocurrir. Vamos a ver si es cierto. Va a tomar el código, literal, hace un momento, change greeting, cambiamos el saludo, nuestro pipeline tomó el código, está tomando el código, ya lo pasó a la fase de construcción. Ahora nuestro code build está construyendo una nueva imagen con ese cambio en el código y vamos a esperar unos segundos a que termine. Hoy code build está muy lento, normalmente tarda 10, 15 segundos en aprovisionar nuestra infraestructura. Pero bueno, la verdad es que es una gran ventaja que sea una infraestructura efímera, que solamente cuando la necesitemos se levante. Sobre todo por tema de pricing. Estos procesos de construcción me van a costar nada, básicamente, ¿no? Centavos de dólar, a comparación de tener una infraestructura corriendo con estas capacidades 24/7. En Azure es más rápido. Puede ser, puede ser. Yo siempre he dicho que el sol sale para todos. Yo soy un fiel seguidor y advocate de AWS, pero bueno, sirve en Azure, sirve en GCP, sirve on-prem. Pues bueno, yo creo que depende de tus gustos. AWS te quiere dejar mal con nosotros. No, ya quedó. Miren, se aprovisionó en 2 minutos y compiló en 3 segundos. Ya está subiendo el artefacto. ¿Ya quedó? Entonces ya construyó, si vemos por acá, tardó 149 segundos en aprovisionar, 149 segundos, 2 minutos y medio. Tardó menos de un segundo en bajar, menos de un segundo en instalar, menos de un segundo en construir, en preconstruir, 8 segundos en construir, y ya. Ahora ya terminó build, está en la fase de deploy. Cuando los tutoriales son muy grandes o con muchas dependencias, uso uno para transcoding de video. Igual utilizas Code Build, no termina siendo muy caro, en mi máquina pueden llegar a tardar 20 minutos. En ese caso, Juanma, yo te recomendaría que utilices infraestructura de Code Build, pero específica, más bien el tamaño específico para tu carga de trabajo. 20 minutos, la verdad es que es súper económico en Code Build. Va a tardar, no sé, va a costar igual, una cantidad ínfima de centavos de dólar.
El tema es que si tú necesitas, por ejemplo, una máquina con 256 GB de RAM y 16 virtual CPUs, la puedes utilizar y va a correr mucho más rápido, ¿no? No va a tardar 20 minutos. A lo mejor en tu máquina tarda 20 minutos y es súper potente, eh, pero imagínate una bestia de máquina de 256 GB de RAM. Puede llegar a ser más rápido. Hay otras estrategias también para que los procesos de construcción sean más rápidos. Por ejemplo, tener las dependencias base, las que no cambian, ya listas. Puedes construir una imagen base que tenga todas las dependencias y mientras no cambies las dependencias, siempre utiliza esa imagen base. Ya no vas a tener que descargar las dependencias en cada construcción. Ese puede ser un buen tip. Solamente actualizas el código dentro de esa máquina, ese container ya preparado, ¿no? Porque esta infraestructura es más barata. Regularmente, Santiago, la infraestructura en la nube es más económica porque tú la usas bajo demanda. En lugar de que tengas que comprar y aprovisionar, instalar, configurar, etcétera, servidores, pues utilizas la ventaja de que en la nube te rentan por horas o por minuto incluso, por segundo incluso, eh, el cómputo. Puede ser cómputo muy potente que te lo renten por cuestión de horas y vas a pagar, no sé, una máquina de 1 TB de RAM, imagínate, te puede costar $7 la hora. Eh, entonces, bueno, se vuelve mucho más económico utilizar la nube que tener que comprar esa infraestructura, aprovisionarla y tenerla en su uso, ¿no? Code Deploy está en proceso de update de nuestro container. Vamos a ver cómo va. Vamos a testear por acá a nuestra URL. Hola, güey, David. Y sí, justo, nuestro microservicio se actualizó. Simplemente empujé el código al repositorio y fue capaz de construir y entregar en mi clúster de ECS sin mayor tema. Bien, de hecho, les voy a poner la URL para que ustedes puedan entrar y lo validen ustedes mismos. Y pues bueno, ya construimos, ya cambiamos, ya integramos, ya desplegamos este microservicio a través de ECS, perdón. Insisto, containers no es la única forma de correr microservicios. Podrían correr microservicios incluso en su instancia virtual, en su máquina local, en Lambda, por supuesto, ¿no? Como función como servicio. No quise utilizar Lambda hoy porque vamos a tener una clase específica de funciones como servicio y vamos a ver el valor detrás de ella en esa clase. Bien, pues creo que ya me pasé 2 minutitos, pero no quería dejar pasar ese demo y que lo viéramos completo. Ya para cerrar, pues bueno, solo me gustaría cerrar con este meme que hoy me lo encontré en LinkedIn y fue muy ad hoc para esta clase. Sobre todo porque estamos ya entrando a revisar materias o a revisar información que probablemente no haga match para todas las cargas de trabajo, ¿no? Si estamos desarrollando una prueba de concepto, una aplicación que solo nosotros vamos a usar o que 5 personas van a usar, 10 incluso, no es la solución el uso de microservicios, la sobreingeniería, el uso o el desarrollo de aplicaciones complejas, EDA, Event Driven Architecture, etcétera, para una aplicación que bien puede estar en un monolito, ¿no? Kubernetes, Docker, microservicios, EDA, no es la respuesta a todo. Eso lo quiero dejar muy claro. Es tecnología muy buena, a escala productiva es de lo mejor, pero no es para todos los casos de uso. Así que importantísimo no hacer sobreingeniería de nuestro stack tecnológico para hacer grandes cargas para aplicaciones pequeñas. Otro tema que sucede mucho es la sobreobservabilidad, que no está mal, pero como les decía, Datadog, Dynatrace, todas esas herramientas de profiling, tracing, monitoreo, logueo, son muy caras y si no es una aplicación que realmente justifique el ROI o el retorno de inversión, no hagamos sobre ingeniería, ¿no? Hay soluciones de observabilidad como puede ser OpenTelemetry, que va a funcionar muy bien. ¿Qué más? Construyan la solución a los problemas, no construyan problemas a las soluciones.
creo que lo más importante es esa sobreingeniería, no caigamos en ella, ¿no? Y también no pensemos tanto cuando estamos trabajando en la nube acerca de la escalabilidad. Si es que utilizamos servicios serverless, si es que utilizamos servicios administrados, ojo, ¿no? Cuando tenemos que configurar de cero máquinas virtuales, ahí sí, preocúpense. Pero cuando utilizamos este tipo de servicios donde ya delegamos esa carga de trabajo al usuario, perdón, al proveedor, él se va a encargar de esa necesidad, de esa agilidad que necesitamos. ¿Qué más podremos hablar? Definitivamente, funciones como servicio están poco en la industria, realmente poco valoradas. Aunque dentro de los builders usamos mucho y hablamos mucho de las funciones como servicio, o de Lambda, o de Azure Functions, etcétera. Cuando hablamos en el mundo productivo, llega a pasar que las organizaciones le tienen miedo a ello y todavía no quieren dar ese paso al uso de lo que consideramos el estado del arte de la tecnología serverless en la nube. Última pregunta que veo por acá. Veo que no dejó una URL HTTPS. El certificado de seguridad lo tendrías que instalar sobre ECS mismo. Lo tendríamos que instalar sobre el load balancer. ¿Por qué no tiene un certificado HTTPS? Porque no tengo un dominio o no creé un dominio personalizado sobre la aplicación. Si yo hubiera configurado un dominio, lo puedo usar en la siguiente clase, tardamos 10 minutos, seríamos capaces de ponerle un certificado totalmente gratuito, no cuestan, certificado TLS a nuestro balanceador de carga. Y bueno, definitivamente podríamos tener una URL securizada. Santiago, ¿un libro o recurso que recomiende para estudiar todo esto de AWS? Sí, tengo bastante documentación, información que puede ser súper útil, los programas de training, certification de AWS y de Azure y de GCP, o sea, todos, que son gratuitos en la mayoría también, son importantes tenerlos o, bueno, poderlos visitar. Y nada, creo que se los puedo compartir en la siguiente clase, lo voy a preparar para que tenga mucho más estructura y con gusto los podrán utilizar. Sería bueno verlo a lo del certificado, sí, por supuesto, lo podemos ver en la siguiente clase, cargar un dominio personalizado, voy a usar el mío, y creamos un subdominio y ahí lo configuramos. Antes de irnos, recuerden que teníamos por acá el Menti. Si quieren o si tienen todavía la sesión abierta, conéctense, si no pueden volver a entrar y va a recuperar la sesión. Pueden entrar a menti.com y usan el código. Ahí está por ahí. Muchas gracias. Hay 13 personas por ahí. Para tener muchos microservicios, ¿tendrías un pipeline para cada uno? Depende de la organización, depende de la madurez, depende de los equipos de trabajo. Muchas veces optamos por tener pipelines de entrega, un mismo pipeline de entrega, y lo único que perdón, un mismo proceso de construcción para todos, y la determinación del pipeline, de la entrega se da a través de un pipeline o variables, etc. ¿A qué quiero llegar con un mismo proceso de construcción? Si te das cuenta, yo construía a través de una serie de instrucciones que vienen en el repositorio, no instrucciones que vienen ¿cómo se llama? En el proceso de construcción. Pues yo podría reutilizar ese proceso de construcción, ya que las instrucciones realmente vienen en el código y no están seteadas eh, ay, a ese proceso de construcción. Listo, ahora sí, vamos a ver algunos conceptos, algunas preguntas rápidas de nuestro Menti. El que se lleve el trofeo le vamos a dar un código de $25 de AWS. Muy bien, ya tenemos 9 respuestas. Están súper básicas, están muy sencillas. Muy bien, tenemos 5 respuestas correctas. Vamos a la que sigue. Segunda, base de datos administrados, proveedor de nube es un recurso de tipo.
infraestructura como servicio, función como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. ¿Cómo? Bien, esos tres contestaron paz. Es una plataforma como servicio. Vamos a la última. ¿Verdad o mentira? El escalado vertical implica añadir más instancias o un nodo o un sistema. Los containers no requieren un sistema operativo completo por cada instancia. Solo requiere que los desarrolladores administren y escalen activamente los servidores. El escalado vertical implica añadir horizontal, vertical. Implica añadir más instancias. Eso está al revés. Los contenedores no requieren un sistema operativo completo, ¿verdad? Correcto. Cero requiere que los desarrolladores administren y escalen activamente los servidores. Perfecto. Creo que la primera está equivocada. Me habré equivocado al seleccionar. A ver, ahorita revisamos. Bolex, primer lugar. ¿Quién será Bolex? A ver, reportes aquí en el chat. Santiago. Muy bien. Escríbeme a hi@rodovictoria.com y te mando el código. Flores se quedó en segundo lugar y Víctor en tercero. Muy bien, súper. Bueno, me gustaría saber cómo se van hoy. Me gustaría escucharlos, me gustaría saber si llevaron información valiosa, si llevaron conocimiento nuevo, o a lo mejor vimos lo mismo que ya habíamos visto, o a lo mejor vimos cosas que ya sabían. Cuéntenme, ¿cómo se van? Aclaramos ideas con conocimiento. Repetís, porfa. Me gustó el paso a paso. Abrumado, con ganas de implementar, cansado, con dolor de cabeza. Me gustó el paso a paso. Fue mucha información en 2 horas, eso lo tengo que admitir. Ganas de ser DevOps, nuevas ideas, nuevos skills, con conocimiento. Muy bien, me da mucho gusto. Me da gusto que con más fiebre, perdón. Eh, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y creo que esto. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el jueves. Este es mis datos por si quieren contactar conmigo. Estamos en contacto. Cualquier cosa, pues estoy a la hora.